Después de cumplir con la condición de la libertad condicional que cumplió viviendo con sus tíos en Virginia Occidental, Manson se mudó con su madre en ese mismo estado. En enero de 1955, se casó con una celadora hospitalaria llamada Rosalie Sheen Willis, con quien, según sus propias palabras, encontró felicidad matrimonial genuina, aunque efímera. Él contribuyó al matrimonio a través de trabajos de poca monta y robo de automóviles. Alrededor de octubre, los 3 meses después de que él y su esposa llegaron a Los Ángeles en un automóvil que habían robado en Ohio, Manson fue acusado de un delito federal por robar el vehículo. Después de una evaluación psiquiátrica, le dieron 5 años de libertad condicional. Su falta a una audiencia en Los Ángeles dio lugar a su detención de marzo de 1956 en Indianápolis. Su libertad condicional fue revocada. Fue sentenciado a 3 años de prisión en Terminal Island, San Pedro, California. Mientras Manson estaba en la cárcel, Rosalie dio a luz a su hijo, Charles Manson Jr. Durante su primer año en la Terminal Island, Manson recibió visitas de Rosalie y su madre, que ahora vivían juntas en Los Ángeles. En marzo de 1957, cuando cesaron las visitas de su esposa, su madre le informó que Rosalie estaba viviendo con otro hombre. Menos de 2 semanas antes de una audiencia de libertad condicional programada, Manson intentó escapar robando un automóvil. Posteriormente, se le otorgaron 5 años de libertad condicional y se le denegó la libertad condicional. Segundo encarcelamiento. Manson recibió 5 años de libertad condicional en septiembre de 1958, el mismo año en que Rosalie recibió un decreto de divorcio. En noviembre, él estaba prostituyendo a una niña de 16 años y estaba recibiendo dinero adicional de otra niña con padres adinerados. En septiembre de 1959, se declaró culpable de un cargo de intentar cobrar un cheque del Tesoro de los Estados Unidos falsificado. Recibió una sentencia condicional de 10 años y libertad condicional después de que una joven con antecedentes de arresto por prostitución hiciera un alegato lloroso ante el tribunal de que ella y Manson estaban profundamente enamorados y se casarían si liberaban a Charlie. Antes de que terminara el año, la mujer, de hecho, se casó con Manson, posiblemente para que no se le exigiera el testimonio en su contra. El nombre de la mujer era Leona. Como prostituta, ella había usado el nombre de Candy Stevens. Después de que Manson la llevó a ella y a otra mujer de California a Nuevo México con fines de prostitución, fue detenido e interrogado por la violación de la ley. Aunque fue liberado, evidentemente sospechó que la investigación no había terminado. Cuando desapareció violando su libertad condicional, se emitió una orden de arresto en abril de 1960. Fue arrestado en Laredo, Texas, en junio, cuando una de las mujeres fue arrestada por prostitución. Manson fue devuelta a Los Ángeles. Violó su libertad condicional y se le ordenó cumplir su sentencia de 10 años. En julio de 1961, después de un año sin haber apelado infructuosamente la revocación de su libertad condicional, Manson fue trasladado de la cárcel del condado de Los Ángeles a la penitenciaría de los Estados Unidos en Maunil Island. En 1963, le otorgaron a Leona el divorcio y ella alegó que ella y Manson habían tenido un hijo, Charles Luther. En junio de 1966, Manson fue enviado, por segunda vez en su vida, a la Terminal Island antes de su liberación. Para el 21 de marzo de 1967, día de su liberación, había pasado más de la mitad de sus 32 años en cárceles y otras instituciones. Diciéndoles a las autoridades que la prisión se había convertido en su hogar, solicitó, sin éxito, que se le permitiera quedarse, hecho que se habló en una entrevista televisada en 1981 con Tom Snyder como entrevistador. Familia Manson. El día de su liberación, Manson solicitó y se le dio permiso para mudarse a San Francisco, donde, con la ayuda de un conocido de la prisión, se mudó a un departamento en Berkeley. En prisión, el ladrón de bancos Alvin Karpis le había enseñado a tocar la guitarra.
Ahora, viviendo principalmente de mendigar, pronto conoció a Mary Brunner, una graduada de 23 años de la Universidad de Wisconsin-Madison. Brunner estaba trabajando como bibliotecaria asistente en UC Berkeley, y Manson se mudó con ella. En poco tiempo, estaban compartiendo la residencia de Brunner con otras 18 mujeres. Manson se estableció como un gurú durante el Summer of Love de 1967, se estaba convirtiendo en un lugar hippie. Al exponer una filosofía que incluía parte de la cienciología que había estudiado en prisión, pronto tuvo su primer grupo de jóvenes seguidores, la mayoría mujeres. Antes de que terminara el verano, Manson y 8 o 9 de sus entusiastas se amontonaron en un viejo autobús escolar que habían reconstruido al estilo hippie, con alfombras y almohadas de colores en lugar de los muchos asientos que habían quitado. Vagaron tan al norte como el estado de Washington, luego hacia el sur a través de Los Ángeles, México y el suroeste. Volviendo al área de Los Ángeles, vivían en Topanga Canyon, Malibu y Venecia, partes del oeste de la ciudad y el condado. Manson adquirió miembros de la familia durante algunos meses de viajes que se llevaron a cabo en una camioneta Volkswagen.